¿Cómo saber con qué procesadores puedo mejorar el rendimiento de mi PC? O lo que es lo mismo, ¿cómo saber qué CPU soporta mi PC? Podemos utilizar cualquier herramienta que nos permita visualizar el modelo de la placa base o el tipo de socket que tiene, como por ejemplo CPU-Z o HW-Info. Aquí aplicaremos exactamente los mismos conceptos aprendidos en el video de cómo saber si le puedo cambiar el procesador a mi PC portátil. Pero antes, déjame hablarte del sponsor del video. CaseFan es una página donde puedes comprar las licencias de Windows y Office a muy buen precio, con soporte 24/7 y que le permite pagar y proteger su dinero por medio de PayPal. Para solicitar sus licencias, solo debe crear una sesión de usuario para que la licencia le llegue a su correo asociado. Además, por este mes de octubre, hay descuentos desde un 50 y un 62% en Windows y Office. Para acceder a estos descuentos, lo puedes hacer desde la descripción de este video. Los datos más importantes cuando queremos saber qué procesador podemos usar en nuestro PC son el modelo de la placa base o el tipo de socket, ya que si nuestro objetivo es un PC de mesa, aquí valores como el vatiaje, el TDP e incluso el voltaje son mucho más flexibles, puesto que el sistema es abierto, por así decirlo, y no estamos limitados por el espacio o por la forma del disipador, lo que sí pasa en un computador compacto o todo aquel que cuente con un sistema parecido al de un portátil. La importancia de saber el socket y el modelo de la placa base es que nos permita tener en cuenta información muy importante, como por ejemplo procesadores compatibles y la capacidad máxima que tiene la placa base de suministrar energía. Sin embargo, lo mejor siempre es usar el modelo de la placa base para saber qué procesadores podemos usar. La razón es simple. Aunque sepamos el tipo de socket que tenemos y todos los procesadores que este soporta, estaremos limitados por la placa base y las condiciones técnicas que ésta tenga para poder otorgar compatibilidad y suministrar energía. Si omitimos esto, podríamos colocar un procesador del cual no hayan registros en BIOS, por lo que no funcionaría. O podría pasar que el procesador funcione pero este quede limitado porque la placa base no le puede suministrar la energía suficiente para que este saque su máximo potencial. Con todo esto claro, el procedimiento es muy simple. Con el modelo de la placa base podremos ir a la página oficial o cualquier página que registre las características de esta placa base. Y en el apartado soporte encontraremos todos los procesadores que podrá soportar y datos tan importantes como los vatios de consumo, frecuencias, modelos y cantidad de núcleos que maneja, e incluso también encontrar información como por ejemplo si debe o no actualizar la BIOS para garantizar la compatibilidad de dicho procesador con la placa base. Por ejemplo, esta es una placa base más reciente de otro fabricante y aquí encontramos lo mismo. Una lista de todos los procesadores soportados por dicha placa base y todas las recomendaciones que debes utilizar para que estos sean compatibles. Bien, si les gusta este tipo de videos, no duden en apoyarnos con un me gusta, dejando su opinión en la caja de comentarios y compartiéndole a todo aquel que le sea de utilidad. Nos vemos hasta un próximo video. Chao pues.